Todos. Hola a todos, estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. Esperemos que este programa sea tan interesante como han sido otros y empezamos. Hola Daniel, hola Isaac y vamos con el programa. Muy bien, hoy es 14. Judith. Hola Judith chula, como ya te había saludado, no te saludé ahorita, pero hola. Hola Maya. Bueno, hoy es 14 de julio. Ay. Los que sepan qué pasó el 14 de julio, que levanten la mano izquierda. Y la mano izquierda. ¿Y qué pasó el 14 de julio? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. ¿Y qué inventó la Revolución Francesa? La toma de la Bastilla. ¿Y qué más inventó? La democracia y la libertad. Bueno, eso es un lado. ¿Y el otro lado? Con el apoyo del señor Voltaire, ¿qué inventó la Revolución Francesa? Inventó el racismo científico, inventó el antisemitismo racial, inventó la persecución. Como sabiamente escribió por ahí Voltaire, los africanos eran animales con una gran nariz negra y una muy pequeña inteligencia. Claro, los siguientes son los judíos, que ya en 1671 Voltaire dijo, todos ellos, nacidos del fanatismo en su corazón, no merecen estar entre los bretones y los germanos, que son tan güeritos. Así dijo. En fin, gracias a Voltaire se le dio forma, entre comillas, científica al antisemitismo. Y en 1853, realmente una generación después, a lo mejor en aquel entonces hubieran sido 2 generaciones después de la Revolución Francesa, Arthur de Gobineau inauguró el racismo científico ya bien hecho, diciendo que los franco-alemanes eran superiores a los franco-romanos. O sea, él se fue, pero verdaderamente a la raíz de la raíz y dijo, mi mano derecha es mejor que mi mano izquierda y tenemos que cortarles a todos la mano izquierda porque los franco-romanos, que además tienen influencias semíticas, deberían de ser destruidos. Y por primera vez se reunió el término racial a quién es superior a quién y el término racial de superioridad a quién tiene que ser asesinado. En 1855, solo 2 años después, Ernest Renan dice que los pueblos semitas son inferiores y deben ser destruidos. Y a partir de ahí, lo demás es historia. ¿Por qué es historia? Porque Francia representa exactamente los 2 lados. Representa la Revolución Francesa, representa el Imperio Napoleónico, representa el caso Dreyfus, representa el aeródromo y representa el ejército que no sabe pelear, el ejército entreguista. Entonces, en todo representan los 2 lados. En todo, desde el lado más creativo hasta el lado más destructivo de la filosofía y las creaciones filosóficas y tristemente solo guerreras de la Europa. Curioso que terminaran pagando las consecuencias de que, bueno, Arthur de Gobineau, ya les dije, decía que los franco-alemanes eran mejores, los franco-germanos eran mejores que los franco-romanos, pero parece que los germanos no estuvieron muy de acuerdo y se deshicieron de un montón de francos, que a lo mejor pues eran romanos. Creo que es la capacidad humana para inventar es extraordinaria. Lo que sí es cierto es que en la Revolución Francesa, o un poquito después de la Revolución Francesa, un día se apareció Napoleón ante el portón del barrio judío, que no es lo mismo que un gueto. La diferencia entre un barrio judío y un gueto es que en el barrio judío los judíos viven porque quieren estar ahí, porque
así se hacen de carne kosher y de una serie de cosas, y tienen un portón para evitar que en las noches, etcétera, entren, salgan o lo que sea otras personas, y con eso mantenían el orden. El caso es que se presentó Napoleón a quitar el muro del barrio judío, y no fue en París, fue en Roma, porque dijo, ya llegó la libertad. Y los que armaron un verdadero escándalo fueron los rabinos que estaban adentro, a los que pues la libertad les iba a quitar aparentemente su chamba, sus cuotas y sus privilegios. Y el pleito no fue con los antisemitas, fue con los judíos, de los cuales siempre también tenemos dos grupos, el que quería la libertad y el que quería la no libertad para poder conservarse sin mover las propias jerarquías dentro de los judíos. Hoy lo vemos exactamente lo mismo en Israel. Tenemos exactamente dividido a la mitad un país que la mitad quiere ser secular, quiere ser progresista, y a lo mejor entre ellos habrá algunos que quieren vivir en paz, y la otra mitad que no les importa nada, que están haciendo pogroms en las tierras palestinas, que están destruyendo, atacando en Jenin, aquí o allá, para poder crecer la Tierra Santa, y supongo que en el fondo, bueno, no tengo que suponer, como me han dicho, y llegará nuevamente el Mesías. Entonces, si se trata de traer al Mesías de regreso, pues ya tenemos a las dos partes, cuando en realidad de lo que se trata es de mantener a Netanyahu y su pandilla fuera de la cárcel. Pero bueno, si hay algo que hay que reconocerle a los populistas es su extremada habilidad para abusar de la ignorancia y la supersticionalidad del resto de la humanidad. Pero en fin, todo eso empieza con el 14 de julio, y ahorita que veamos efemérides, van a ver cómo todo esto se refleja entre las efemérides que vamos a recordar hoy. Podemos empezar a verlas porque esto sí va a ser, para mucha gente va a ser creo que va a ser muy interesante. El resultado en la historia de la Revolución Francesa. Tan, 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 tan. Podemos empezar con las efemérides, por favor. La primera, la segunda, la tercera, la lista de todas, para que todos puedan verlos, por ejemplo. Daniel, no hay presentación. Te Ah, recuerdo. ¿dónde efemérides? Una lista. ¿Dónde está mi lista entonces? Mi lista Ajá. de efemérides. En tu correo. ¿Eh? En tu correo. En mi correo. Estamos. No los estoy ignorando, estoy buscando efemérides, estoy buscando, rascando en los archivos de la historia. Rasco, 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 y me la encuentro o no me las encuentro. A ver, ¿alguno de ustedes recuerda alguna efeméride de hoy? Algo que crean que haya pasado esta semana. Daniel. Les voy a decir lo que no pasó esta semana. Esta semana no murió Bashevi Singer. A ver, Daniel. Sí. Tienes el nacimiento de Marcel Proust. Muy bien, ahí vamos a empezar, ahí son vamos a empezar. asesinados Porque no encuentro las famosas Polonia. efemérides. Están en mi correo. Pero vamos uno por uno. El WhatsApp. Ahorita te las ocupamos. Pero si no les digo. Ya Muy están bien. en tu WhatsApp. Listo, vamos al Están ataque. en tu WhatsApp. De acá. Vamos a ver. ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos se han leído? Yo no. La verdad es que es un libro gigantesco, pero los tiempos perdidos de Marcel Proust. Porque Marcel Proust, incluso en algunas biografías, dicen que es un escritor cristiano, y escribió este libro que nada más tiene 7 tomos de los tiempos. ¿Cómo no van a ser los tiempos? Pero imagínense sentarse a leer 7 tomos de un solo libro. Bueno, muchos lo han hecho, muchos lo seguirán haciendo. Pero lo interesante es que Marcel Proust, en realidad, su papá era católico, pero su mamá no, y su mamá nunca se convirtió, y además de que nunca se convirtió, hay por ahí una carta que dice, buena parte, 4,000 páginas, por cierto, 4,000 páginas tiene la novela En busca del tiempo perdido, y nada más la escribió entre 1913 y 1927. Yo la verdad no la he leído, dicen que es una maravilla, pero
pues yo desafortunadamente no la he leído. El caso, lo que sí he leído, es que la mamá de Marcel Proust dijo, bueno, era una mujer judía y se quedó judío. Marcel Proust fue bautizado católico, aunque no lo crean, y sin embargo él decidió quedarse con las creencias de la mamá. Y hay por ahí una carta en la que dice, nadie lo quiere entender, pero para mí ser judío es sumamente importante. Claro que Marcel Proust lo dijo después de un evento que fue casi, para el judaísmo por lo menos, fue casi tan importante como la Revolución Francesa, porque todo lo que conocemos hoy de judaísmo viene de ahí, que fue el caso Dreyfus. Dreyfus, un judío de Francia o un francés judío, que era un capitán del ejército francés, en el cual encontraron que había, ya saben cómo son de pronto los ejércitos, un penthouse del general, unas compañías para el otro general, unas bolsitas en efectivo para el otro general, y cuando les cayeron con la corrupción, dijeron que ellos no eran culpables, el culpable era Dreyfus. Y fue tal la obviedad de que eran mentirosos que Émile Zola brincó al respecto, igual brincó Marcel Proust y brincaron muchos más, pero fue gracias o debido a ese juicio que Marcel Proust claramente dijo, ya estoy harto de que nos acusen de todo esto, y dijo, nos, porque yo también soy judío, dijo en una carta. Y esto lo documentó, ¿quién? Obviamente un alemán, Andreas Eisenschmidt. En realidad es Eisenschmidt. Háganme el favor, un primo lejano por ahí. Andreas Eisenschmidt escribió Der Elephant in the Room, que es Proust and das Jüdische, la relación entre Proust y los judíos, en donde encontró esta carta que escribió Proust después del caso Dreyfus. Hay que recordar, el caso Dreyfus también despertó a Émile Zola y a un montón de movimientos dentro de Francia, pero también despertó a Theodor Herzl, que dijo que todos estos judíos con sus peyes y sus cosas, pues deberían de irse a algún lugar. Primero él dijo Mozambique y luego lo convencieron y dijo, bueno, pues que se vayan a Palestina. Y lo demás es historia. Y todo viene todo del 14 de julio, allá de Francia, y tenemos al primer gran resultado de esta revolución, porque además lo que sí hizo la Revolución Francesa fue despertar una creatividad, no solo literaria y filosófica, a pesar de Voltaire, que era un tremendo mentiroso y antisemita. Si alguna vez quieren leer algo de alguien, no lean a Voltaire. O, bueno, eso suena como anuncio del Papa, no lean a Voltaire, entonces todo el mundo se va a ir a leer a Voltaire. No soy yo el Papa, pero así somos todos. Pero Voltaire fue tremendo racista. Pero además de ellos, de acá surgió también una buena rama de la tecnología francesa, porque al quitar el peso, el fardo de la aristocracia, una aristocracia tan despegada de la realidad como lo era en su momento en los 1600, 1500 y medios, la aristocracia española que vivía en París, pues ahora resultó que la aristocracia francesa que vivía en París estaba tan despegada de la realidad que cuando le dijeron a la reina, Madame, el pueblo no tiene pan, se volteó hacia su mesa llena de pasteles y dijo, pues, llevadles los pasteles. Y con la guerra de los pasteles empezó la toma de la Bastilla. El caso es que esta misma revolución, al liberarse y quitar toda esa, ¿cómo le podríamos llamar? Como que el lodo, ¿cómo se llama? La nata que está arriba de una botella de la leche cuando se echa a perder, toda esa parte de la aristocracia francesa la hicieron a un lado y dejaron que se moviera toda una nueva fuerza creativa en el país, que nos llevó a Napoleón, a la Torre Eiffel, y no lo digo como una cuestión decorativa, sino a la tecnología que permitieron crear un ejército napoleónico que arrasó con el continente, una Torre Eiffel que quedó como muestra de tecnología, y un imperio francés y un mundo en el que todo el mundo hablaba francés como hoy habla inglés. A lo mejor les hace falta otra revolución francesa por allá, por lo menos un movimiento medio raro, pero bueno,
El caso es que, por lo pronto, gracias a esa Revolución Francesa, salieron todos estos judíos que se pudieron integrar finalmente al mundo de alrededor, porque no creen que siempre son los judíos los que no quieren ser parte del mundo. Por lo general, es el mundo el que no quiere que los judíos sean parte del mundo, y con eso provocan el judaísmo, por lo menos en mi teoría. Mi teoría es que si no hubiera antisemitas, difícilmente habría judíos, porque pues si no nos obligan a ser, no seríamos. Pero bueno, junto con toda esta creatividad, uno de los mejores ejemplos, pero definitivamente no el único, es Marcel Proust. Otro elemento que surge dentro de este movimiento después de la Revolución y que tenemos ahorita, vamos a tener en mi email, donde están todas las imágenes que no he podido ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dicen que ya me lo volvieron a mandar y yo no lo tengo, pero bueno. Ay, esta tecnología que yo no. Un segundito, perdón. ¿Cuál es la segunda, Isa? Cuéntame, porque a mí no me llega el email. Lo debes tener en tu WhatsApp también, si no ahorita te pegamos acá más que las imágenes, Daniel, pero no importa, más sencillo, algún día lo entenderemos, que el WhatsApp llegó para quedarse en este planeta también, Daniel. Eras que sí, Igual ¿verdad? que el Waze y que otras cosas de la tecnología, pero es una gran ventaja, ¿sí? Creado en Ucrania, además, el WhatsApp, y por ahí dicen algunos que por algún judío ucraniano, pero eso es tema que No, tenemos dilo que bien, averiguar. no dicen algunos que, Sí. dilo como es. Sí, el WhatsApp fue inventado por un judío, ucraniano. También Oracle fue inventado por un judío americano. También Waze fue creado por un judío israelí. No dicen algunos, así son las cosas. Bueno, dentro de todo eso, imagínate lo que habría sido, Daniel, si no tuviéramos que recordar hoy que el 10 de julio de 1941 hubo 1.600 judíos que fueron asesinados en Jedwabne, Polonia. Imagínate lo que habían podido generar estos 1.600 judíos también. ¿Y por qué deberíamos de recordar eso? No sé, tú me los puedes platicar, Daniel. Bueno. Y además, curiosamente, en esas mismas fechas también murió Alfred Dreyfus y hay varias cosas más que podemos hablar, pero hoy esa es la segunda efeméride que tienes del día de hoy. Sí, así es. Vamos a recordar por qué habría que recordar eso. Y habría que recordarlo, porque esos 1.600 judíos de Jedwabne murieron antes de la llegada de los alemanes. Cuando ya venían los alemanes, nuestros queridos vecinos, socios, conciudadanos polacos católicos, decidieron que era tiempo de tomar la filosofía en sus manos, la justicia en sus manos, lo que ustedes se quieran llamar. Y le hicieron fácil el trabajo a los alemanes y mataron a 1.600 judíos en un día. Y uno dice, bueno, otra vez, es que estos judíos que no se sabían defender, no digan esas cosas. Porque cuando dicen esas cosas están cometiendo casi un crimen de lesa humanidad. Porque si mañana se hace un levantamiento en Chicago contra los negros que tienen armas, que se dedican a pasar horas en gimnasios, que tienen pandillas, que saben luchar porque luchan entre ellos y luchan contra todos. Y si eso sucede y deciden matar negros, les puedo garantizar que va a haber una masacre de negros. Porque la mayoría va a imponer su fuerza, sobre todo si no hay ningún otro orden social en el camino. Y en Polonia, obviamente, en 1941, el gobierno polaco en el exilio ya había decidido que el tema judío no era un tema especialmente importante en Polonia, dado que los judíos solo representaban el 10% de la población del país y el 30% de la población urbana. Entonces, ¿por qué preocuparse por algo así? Pero bueno, ¿se acuerdan que decíamos que hablábamos de Alfred Dreyfus? Bueno, el evento Dreyfus, Alfred Dreyfus es su Yahrzeit, el 12 de julio, antier fue el Yahrzeit de Alfred Dreyfus, quien sin querer, sin saber, sin buscarlo, normalmente pasa así. Las grandes historias, personalidades de la historia, no se hacen, las hacemos. Y Alfred Dreyfus pasó como un momento crítico en la historia judeo-francesa, sin siquiera haberlo notado. Y ahora vamos a juntar a Alfred Dreyfus con Marcel Proust, con el buen Arthur de Gobineau, que dijo que los franco-germanos eran mejores que los franco-romanos,
juntarlos a todos para llegar a un punto fundamental. Llegamos al Holocausto. Fíjense que en el Holocausto, que se juntaron todas estas teorías, hubo una persona de Francia, bueno, hubo de cientos de miles de franceses que llegaron al Holocausto que no sobrevivieron, pero hubo una mujer que llegó a Auschwitz, perdón, miento y debo de mentir otra vez, llegó a Bergen-Belsen, el mismo campo donde estaba Ana Frank. Una mujer llamada Simone Veil, una mujer francesa, igual de que la mayoría de los judíos de Francia seculares, usted los ve o habla con ellos y jamás creería que son judíos, y muchas veces ni siquiera entienden ni por qué les dicen judíos, porque a ellos mismos no les queda muy claro, pero bueno, pero son judíos. Y claro, ser judío es una autoimposición o una imposición del exterior, creo yo. El que se dice judío, bueno, pues es judío porque lo dice. Y al que le dicen judío, pues ya lo hicieron, aunque no lo diga. El caso es que Simone Veil salió del campo de concentración y un año después de haber salido de un campo de concentración, ya era una personalidad en el movimiento de creación de la Europa Unida. Y poco después ya era una personalidad en toda Francia y ya estaba luchando también por los derechos de las mujeres, los derechos de las mamás, bueno. Y la pregunta es, ¿de dónde saca esta mujer todo eso? Y según yo, el lado social, luchador, filosófico, lo saca de la Revolución Francesa. Ella es una digna hija de la Revolución Francesa y sus ideales. El lado de la terquedad lo saca del lado judío. Ella es una digna hija de conmigo no van a poder y vamos a seguir adelante. Simone Veil. Si ustedes además creen que no hay suficientes coincidencias en todo esto, el 16 de julio de 1942, o sea, dentro de 2 días, es el aniversario de la redada del velódromo de invierno en París. O sea, ¿cuántas coincidencias más queremos alrededor del 14 de julio francés? Digo que Bien. todo pasa Daniel, durante alrededor en la semana de la toma de la Bastilla. Que por cierto, ahí sí puedo garantizarles casi con toda seguridad que no hubo un solo judío en la toma de la Bastilla. Ni adentro, ni afuera. Todavía quién no sabe, estaban. seguramente alguien estaba vendiendo Bueno, algunos a lo mejor había souvenirs. alguno arrestado adentro, pero afuera No, seguro alguien que definitivamente estaba no había. vendiendo o las piedras o las lanzas o alguna cosa por ahí o haciendo algún otro tipo de negocio, Daniel, seguramente. Cambiando los dólares. La verdad. ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Cambiando qué? ¿Mandé? ¿Qué dijiste? No, lo vamos a exponer. ¿Qué dijiste? ¿De qué, Daniel? Dijiste que seguramente había uno ahí cambiando dólares. Bueno, o monedas, o reales, o francos, o euros. Alguien Miren, tendría que estar pueden ahí decir lo que aprovechándose quieran del de este sentido. programa, pero no pueden decir que sea aburrido. Es falta de objetividad, falta de conocimiento, es invención sobre, pero no pueden decir que no sea divertido. Está bien. Imagínense a un pobre tipo tratando de vender los dólares que todavía no existían, del país que la Revolución Francesa, por cierto, creó, porque fue este país, bueno, Estados Unidos, fue realmente una creación ideológica, moral y militar de la Revolución Francesa. Fueron los soldados franceses, el dinero francés el que ayudó a los colonos a luchar contra los ingleses. Fueron las ideas francesas las que ayudaron a crear la Constitución de Estados Unidos. Y fueron los arquitectos franceses los que inventaron la ciudad de Washington. Así, rapidito, el corazón. Perdón, Lafayette. Bueno, Que además Daniel, la luego propia también, Estatua de la creo que también Libertad. se fue de expulsión y ninguno de ellos compraba dólares. Es más, a lo mejor alguno de ellos inventó dólares. Está bien. Oye, Daniel, pero la Estatua de la Libertad también fue traída de Francia. Uno de los símbolos más importantes de Estados Unidos es francés. ¿Estamos correctos? Sí. Y lo más curioso es que ante todo el descubrimiento, ante toda la relación tan profunda entre Francia y Estados Unidos,
el mejor, en teoría, el mejor amigo de Estados Unidos, o el más cercano, es su ex enemigo, que es Inglaterra, no es Francia. Bueno, Y durante la guerra, la lucha de Gaulle era para que Estados Unidos reconociera un ejército de la Francia libre y de que no todos los franceses eran entreguistas y vamos a llamarles gobinoístas, que estaban felices de ser parte del imperio alemán. Ay, bueno, ahora sí, nos dimos la vuelta y entonces regresamos otra vez a las efemérides, porque bueno, también en julio, en esta semana, es el Yorkshire, sí, es el Yorkshire de un músico judío que llegó de Europa y que inventó para efectos prácticos el sonido del nacionalismo, no del nacionalismo, sino de la felicidad de ser norteamericano, George Gershwin, cuya obra, además, fíjense qué chistoso, cómo junta el pasado con el presente sin querer, porque la obra más conocida de George Gershwin es Un americano en París, ya no un francés en Washington. Así dio la vuelta a la historia en esta semana. Y estos son las efemérides que nos permiten entender cómo el mundo va funcionando, o por lo menos conocer de dónde pasan y suceden las cosas. Un Estados Unidos sin Francia sería una Alemania en grandota. Un Estados Unidos con Francia es hasta arquitectónicamente, además arquitectónicamente, sería muy aburrido. El lugar más arquitectónico de Estados Unidos sería quizás Disneylandia, pero todo lo demás serían cuadritos de madera muy aburridos. Es el gusto francés el que le da sabor finalmente a una ciudad como Washington. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con toda esa energía francesa? ¿Dónde se perdió? Y yo creo, a reserva de que quien quiera que nos esté escuchando nos corrija, toda esa energía francesa se perdió en la conchudez de la tranquilidad de somos los mejores y lo podemos todo y todo tiene que pasar por acá. Y a partir de ahí se los comieron vivos, primero tecnológicamente los ingleses, después científicamente los alemanes y finalmente también militarmente los mismos alemanes. Y los franceses no pudieron volver a dar pie con bola en la historia. Bueno, por lo menos el siglo XX sería, en la historia francesa debería ser llamado el fin del imperio y el fin de la república. Es más, como que ya van por la quinta, la sexta república, no sé, ahí le hacen estos, ellos tienen repúblicas como nosotros transformaciones. Es que ahí viene la siguiente, a ver quién gana. En fin, por la sexta transformación, no, la sexta república y la quinta transformación, con eso, con un toque de optimismo, terminamos esto porque debemos de recordar que casi todo lo que es así, quien netamente judío, tanto secular sobre todo, viene de Francia. Escritores vivieron ahí, pintores vivieron ahí, pues nada más así, por encimita los Chagall, pero Chagall es uno de toda una fila, toda una colección de pintores o de escritores, como que la gente sensible de alguna manera terminó cayéndose en Francia. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces los que se salieron de Francia son insensibles? Pero bueno, suficientes tonterías para el día de hoy. Esto No, es lo que es el 14 de julio en la historia de las efemérides del judaísmo, del desarrollo en del lo que hablas judaísmo de en la efemérides, historia de Europa Occidental. algo que nos va a traer muchas efemérides en un momento dado y nos va a recordar muchas cosas, es un programa que tenemos este domingo. Para los que ya estén viendo esto después de este domingo 16 de julio, lo podrán buscar en las redes y en la página de diariojudío.com, pero vamos a tener un programa muy interesante con un recorrido por muchos lugares de los que has mencionado generalmente en las efemérides, que son todos los lugares que se recorren con la marcha de la vida, pero ahora lo vamos a tener con un punto de vista muy diferente, con nuestras amigas colaboradoras Samantha Rodríguez y Jessica Lepe, que estuvieron en la marcha de la vida para no judíos, una marcha de la vida dedicada para no judíos, y donde ellas, con todo su conocimiento y todo, tuvieron una participación importante, además de mucho otro aprendizaje, y este 16 de julio van a tener un programa especial invitándolos a todos a que lo vean, y si no, a que vean la repetición después en diariojudío.com, ¿sí? Va a ser a la 1 de la tarde, pero además, no sé si nos está escuchando, pero tenemos hoy el gusto de tener por aquí
a un sobreviviente del Holocausto que acaba de ir a la otra marcha de la vida, a la de toda la comunidad internacional judía, que es Luis Opatowski. No sé si nos está escuchando, si esté por ahí presente, si quiere hablar, si quiere decirnos alguna cosa. Él es sobreviviente del Holocausto. Tú que hablas de Polonia, de Francia y todo este periodo tan trágico de la humanidad, bueno, tenemos una persona que es sobreviviente de esa época como Luis Opatowski, pero además esta semana, dentro de todo esto, tenemos que hablar también de Alina Nadi, Daniel, una sobreviviente de 99 años, cantante, le enseñó a Guadalupe Pineda a cantar, es de las que le enseñó a México a Guadalupe Pineda a cantar. Hace 3 semanas la tuvimos firmando una toire de la toire de los sobrevivientes, por decirlo así, platicando su historia, haciendo un reportaje para Diario Judío y un reportaje para Televisa, muy interesante, muy lúcida, contando toda su historia. No la voy a contar aquí, vale la pena que la vean tanto en Diario Judío o busquen el fragmento también en Diario Judío, pero de lo que se publicó en Televisa, que le sorprendió la historia y en vez de hacer una nota de 1 minuto, acabaron haciendo una nota de más de 5 minutos con ella, pero desafortunadamente estos días la acabamos de perder a ella y se adelantó en el camino para muchos, alguien que se veía muy lúcida, estaba muy bien, etcétera, pero desafortunadamente falleció esta semana. Entonces, brindarle un poquito recordatorio a ella y próximamente tendremos algunas otras cosas sobre su vida y todo, ¿no? De 99 años y cómo sobrevivió el Holocausto en su momento y todas sus historias que nos contó en eso. Y decía, está aquí el señor Luis Opatowski, pero creo que no nos escucha o no tiene su micrófono o no puede hablar. Bueno, en lo que entra, yo acabo de estar con un sobreviviente del Holocausto Ahí está de Luis. Francia. Daniel, ahí está Luis. Luis, señor Hola, Luis, ¿qué tal? ¿quiere hablar? Bienvenido. Tiene apagado su micrófono, señor Luis. Yo no sé, ¿ya se oye? Ya se oye, señor Luis. Aquí estoy. ¿Cómo has estado? Muy bien, usted, Shab- señor Luis, ¿cómo está? Está bien. Platíquenos, ya Está bien, tendremos otro Shabbat programa Shalom. con usted. Pero Muy bien, platíquenos un gracias. poquito, acaba usted de regresar de la Marcha de la Vida hace poquito y también Samantha Sí. se fue en otra Marcha de la Vida. ¿Cuál cree que sea la importancia que Samantha se haya ido, o sea, haya una marcha para no judíos, señor Luis? Sí, no, pues este es muy, muy interesante, muy importante porque definitivamente hablar del Holocausto es un tema importantísimo para la gente no judía, para que sepa de verdad lo que nos pasó y cómo pasó las cosas y cómo están las cosas actualmente. Definitivamente, eso fue de Samantha, una cosa increíble, la felicité todo el tiempo, estar en comunicación con ella desde Israel, que estuvo, ahorita está en Polonia nuevamente. Y es una persona de primera, la Samantha, y hay que estar apoyando cada rato y estoy siempre en contacto con ella, cualquier cosa que necesitan. Es una gran muchacha, definitivamente. ¿Qué más Ahorita podemos que decir? estuvo en Europa, Sí, ¿usted estuvo en ese mismo campo? no, en Alemania, en Zuchthof, en Alemania, ¿Y no en cómo se Polonia. sintió de regresar? ¿Es la primera vez que regresa? No, ya fue, es la segunda marcha que hice. En el 2019 me invitaron también y llevé 400 muchachos de los colegios judíos y universitarios. Y ahorita me volvieron a invitar y llevé 300 muchachos nuevamente a los campos de muerte en Polonia. Aparte visitamos Varsovia y Cracovia y otros lugares definitivamente de Polonia. No lo quiero poner así, como dicen, on the spot, ¿Qué pero pasó? ¿qué les dice? ¿Eh? Cuando les explica lo que pasó, ¿qué les dice? ¿Cómo que les digo? Pues Sí. no es que les diga, si están viendo personalmente cómo nos trataron ahí en los campos. En todos los campos era la misma manera que trataba en Alemania o en Polonia o en otros lados, en Hungría o en Checoslovaquia, en cualquier lado, tratar de la misma manera, de lo peor. Entonces, ellos tienen preguntas exactamente cómo has sobrevivido siempre cómo sobreviví. Yo les digo siempre que hay 3 cosas que les digo, o fue una casualidad, o fue el destino,
o fue Dios. No hay otra manera de poderse haber salvado. La cosa terrible, uno dormía, no sabía al amanecer si le tocaba o siga viviendo. Pero ya estando allá no es lo mismo, es como si usted ve una película y una cosa, la película o una foto, a que usted va usted al lugar personalmente donde pasó esos asesinatos. Hasta la fecha, todos esos campos que va uno, en el aire se siente el dolor, la muerte todavía hasta la fecha, después de 80 años o más que terminó la guerra. Así es. Pero Hay mucho que decir, mucho todo el tiempo. Muchas preguntas, cómo vivía uno, cómo dormía uno, qué comía uno, cómo lo trataba uno, cómo llegó uno. Hay muchas preguntas. y no nos querría contar con las preguntas cómo usted estuvo en un campo. Sí. ¿Cómo se sintió la primera vez que volvió a comer una comida caliente? Pues la primera vez no pude comer, porque inmediatamente cuando se liberó el campo, había ambulancias, médicos y llevan a los niños a hospitales, porque después de estar meses sin comer adecuadamente, pues tenía uno el estómago, no sé, destrozado o cerrado. Entonces la primera comida fue el sueros. Y pues poco a poco, pues ya se parecía casi que se ve olvidada la comida, porque antes era puros sueños, pero ya así es. Vea, todo lo que ha pasado poco a poco, después uno se va acostumbrando, vuelve a la normalidad. Y bueno, así es. ¿Cómo fue la primera vez? Pues delicioso, que tomé un jugo, que tomé un dulce, que tomé una fruta. Poco a poco es como recién nacido, me imagino. Más que recién ¿Cómo se nacido, no lo... sintió la primera vez que se dio un baño con jabón? Bueno, pues sí, riquísimo, nunca había sentido meses, siempre no me había reconocido, inclusive cuando mi mamá me buscó, no me reconoció por lo sucio, por lo demacrado, y yo tampoco de momento, tenía más de un año no haberla visto, entonces imagínense, había confusión de momento, pero bueno, así es, el amor materno pues lo jala uno, pero terrible, Ya ¿cómo que se... dice esas cosas, déjeme jalarlo por otro lado. ¿Cuánto Dígame. tiempo pasó antes de que usted volteara y Un viera, año, más o menos un año. un año le llevó, cuánto le llevó volver a ver a una persona del sexo opuesto interesante? No, ¿cómo? No entendí, no, cuando terminó, Bueno, no. salió del campo, ya se le dieron de No, comer, ya sí, se dio un baño, salió sí, con todas esas recuerdos inmediatos de todo lo que había visto y pasado, que seguramente no era nada agradable. claro, ¿Cuánto claro. tiempo pasó antes de que volteara y dijera, bueno, me hago un paréntesis pequeño para disfrutar lo bonita que se ve esta niña? Bueno, le voy a decir, esto completamente tarda años, porque recuerdo hasta la fecha, yo en la noche me acuerdo, y si subo alguna vez en un tren me acuerdo, y si subo en el metro también, cuando subí alguna vez. Estos son recuerdos que imborrable, no se puede borrar. Y claro, se va uno acostumbrando nuevamente a la vida. Si sobrevivió uno, gracias a Dios que sobrevivió, se va uno acostumbrando y poco a poco, pero esos recuerdos nunca se acaban. Por eso, para mí era muy doloroso. Y esos cuando me dijeron, aparte me habían invitado 2 veces antes, yo no quise ir, mandé un hijo mío mejor, pero al último dije yo, pues sí, hay que ir. Entonces me di cuenta que sí, muy importante, precisamente para que los jóvenes vean que con todo lo que nos pasó, aquí estoy y sigo vivo, gracias a Dios. Don Luis, justamente de Dígame. eso, yo le quería que nos recuerden, nos platique, que además en la primera marcha, había qué línea aérea, si quieres sin decir, pero había qué país lo mandaron y cuál fue su primera reacción con eso. ¿Se acuerda? Bueno, precisamente cuando me dan el boleto de la agencia para el viaje, el primer viaje en 2019, vi el boleto Lufthansa. Y yo, la verdad, yo en mi vida había jugado y super jugado que no iba a volver a tocar Alemania.
Pero bueno, hablé por teléfono a todo, a las agencias y dije, oiga, cámbiame el boleto, yo no puedo ir a Alemania. Dice, lo siento, hay 400 boletos y usted es el que va adelante y ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces no había otra manera y llegué ¿dónde? A Múnich, México, Múnich, que fue donde empezó el nazismo precisamente. Hitler ahí empezó en la ciudad de Múnich y todo empezó, él empezó con 10 o 20 gente en Múnich. Entonces fue algo así, pero bueno, todo sentí ¿No se rarísimo. sintió con ganas de golpear a algún ciudadano de Múnich? Bueno, les voy a decir, yo he tratado hasta la fecha, gracias a Dios, algunos alemanes, porque uno vive en México y trato, no los voy a discriminar. Pero es otra generación. No lo puede decir a un señor que tiene 40, 50 años o 60 años, ¿el qué culpa tiene? El asesino era su abuelo, pero qué bueno, gracias Pues a no Dios, ya sé. están todos muertos. Entonces, Cuando ¿qué yo le llegué puedo a decir? Austria, cuando yo llegué con Vicent a la Austria, y yo Sí, veía cualquier persona más o menos de la edad de mi papá o sí. de la Ah, edad de bueno, Vicental, y consideraba que eso todos sí. eran culpables. Bueno, eso sí. Bueno, Y cuando un policía me paró, más tardó en pararme por regañarme, por meterme en sentido contrario, que decir, no puedes hacerme nada. Salimos de sí, los así es. campos, ya después eso no puede hacerme nada, y mejor se fue y Bueno, evitó la conversación. O sea, Daniel, para mí fue sumamente Difícil. agraviante y agresivo tener Lo que estar en mismo, ¿eh? rodeado, y ni siquiera eran Sí. alemanes, bueno, pseudoalemanes los austriacos. No, pues eran pero los peores Así asesinos eran es. los austriacos, más que los alemanes. Los austriacos, inclusive la ley antisemita en Alemania tardó 5 años que se ha publicado, del 33 que tomó el poder Hitler hasta el 38 que se hizo la famosa ley de Nuremberg. En cambio, cuando Alemania ocupó, bueno, anexó, Austria se anexó esta revés a Alemania, el mismo día que llegó Hitler, el otro día empezó inmediatamente la persecución contra los judíos. Así es, pero bueno, ¿qué le Usted viene hacemos? de Francia, Claro, ¿verdad? no, de Bélgica, De Bélgica. Bruselas. ¿No Bueno, es que conoce nunca me ha usted? quedado muy claro por qué existe Bélgica, pero siempre he ¿Cómo? creído que es parte de Francia. No, es Eh, cerquita. Fue su tiempo, pero es un país precioso. Antes de la guerra era muy tranquilo, siempre les explico. Antes de la guerra no, bueno, había como en todos lados, pero era muy tranquilo, no había antisemitismo, no andaba en la calle. Pero bueno, el día 10 de mayo, cuando Alemania invadió sin aviso a las 5:30 de la mañana, el día siguiente cambió totalmente todo el panorama, totalmente. Inmediatamente aplican la ley antisemita, aplican la estrella, nos separaron de la población y ahí empezó todo, el holocausto. fue así un cambio dramático e inmediato. Inmediatamente llegó la famosa, esa terrible policía Gestapo con los SS, que la guardia élite de Hitler, esos de uniforme negros, inmediatamente aplican la ley, inmediatamente clausuran los negocios judíos, me expulsaron de la escuela, pusieron luego letreros en todas partes, prohibido judío en un restaurante, en los parques, hasta en los tranvías, que en época, bueno, en los servicios públicos, en los museos, cines, no podía uno salir, estaba uno totalmente separado de la población, inclusive no podía ir a las tiendas a comprar, sino había únicamente un lugar especialmente que pusieron como una bodega y ahí podíamos ir con las tarjetas de razonamiento, porque había que, en todo el país se ocupaba inmediatamente, había razonamiento, usted no podía ir y comprar lo que quería, había una lista, no sé, usted tenía derecho a un huevo al mes, o tenía usted derecho a 100 gramos de mantequilla, había una lista. Y para los judíos también, claro, más restringido que para la población, definitivamente. Quiere decir que más que preguntar cómo es que permitieron que les hicieran eso, la pregunta debería de ser, ¿cómo es que lograron organizarse para, a pesar de todo lo que hicieron brusca, dramática y violentamente, organizarse para crear los movimientos de resistencia en toda Europa?
Bueno, es que pasa eso. Antes de la guerra había movimientos judíos en todos lados. Había movimiento de derechistas, bueno, no derechistas, digamos, socialistas, había comunidad. Entonces, sí había preparado algo, había revisionismo, algo. Claro, no se pudo hacer mucho porque fue muy difícil y también en ese momento, debido a la propaganda, había tanto, ya usé el famoso dicho de Goebbels, de que una mentira dice una, dos veces, 50, 100, 1000 veces, parece una mentira. Entonces ya mucha gente ya estaba, no había tanta educación, definitivamente, estaba un poco desorientado. A los judíos, claro, nos acusaban de todos los delitos y ya ve que así es. El Coco Wash hace cosas terribles. ¿Y eso qué pasó? Definitivamente, a base de esto, y mucha gente que era no conocido vecino, nos evitaban. No es que dijeran que tú eres judío, no, vete, no sé qué. No, evitaba a la gente. Entonces, así era el rechazo. Definitivamente. Claro, había grupos que no ayudó, definitivamente, pero el grupo comunistas, socialistas, nacionalistas de cada país. Eso apoyó relativamente en parte, porque desgraciadamente toda Europa en esa época había totalmente antisemitismo fuertísimo desde todos los países de Europa. Y eso calentó más el asunto. Definitivamente apoyó, no, claro, no hubo las matanzas en Francia, en Bélgica o Holanda como en Polonia, que ahí en las calles mataban a la gente. Aquí era otro tipo de gente, ya sabía. Aparte históricamente, esos países también tenían algo, no por los judíos, sino desde la época de Napoleón y eso, hacia los alemanes, tenía algo rencor, había Alsacia, Lorena, siempre de un lado, una vez fue de Francia, otra vez de Alemania, y fue la guerra, Carlos pasar de aquí para acá. Pero bueno, desgraciadamente no agrada a la gente descontrolada, porque imagino que nadie se imaginaba. Aparte, le digo que con la propaganda, cuando agradan a la gente que decían, haga tus herramientas, haga lo que tú trabajas y vas a ir a Alemania o a Polonia a trabajar. O sea, todo era base de una mentira y que pues una mentira piadosa, como se dice, ¿qué se puede hacer? Pues sí, y además Y valía la gente pena cree, creer porque era menos doloroso. exactamente. Pero dígame, Entonces, una vez que llegó usted al campo, ¿de qué hablaban entre ustedes en el campo los que habían sobrevivido? ¿Cuáles eran bueno, los era temas difícil. Bueno, cuando sobrevivimos, cuando llegamos. Cuando cuando llegamos, llegaron? terror, nadie podía hablar, se quedó uno paralizado, porque imagínese llegar en un vagón a la medianoche, después de 2 días o 2 y medio, en un vagón sin comida, sin baño, sin nada, con la gente, estamos no parados, sino en el piso, como sardinas, uno encima, y que ladren, totalmente estaba la gente descontrolado, no sabía. Aparte con las promesas que decían que se iba a ir tranquilo, que iba a haber un trabajo, y llega esa situación, imagínense cómo está la cosa, descontrolar a la gente, no podía. Aparte, ¿qué podemos decir si reciben a base de látigos, de gritos, de perros, de todo, una cosa terrible? La gente estaba aterrorizada, y más uno de civil, ¿qué podía hacer? Cada quien en ese momento venía con su familia y se apoyaba en su familia, con sus hijos, con su hijo, con su esposa, o así es. En eso se apoyaba, pero ¿qué podían hacer? Nada. A ver que las órdenes que decían haga esto y uno se volvió como un autómata, definitivamente. No podía uno salir, no tenía fuerzas en ese momento. Por eso muchas veces dice, ¿por qué no se rebelaron? Bueno, no es más fácil. Hay que rebelarse con las armas, pero sin armas, con las manos es muy difícil. Más en ese momento usted llega, imagínese que en un lugar totalmente desconocido y que lo reciben de esa manera, con golpes y gritos y malos tratos, y ¿qué hace uno? No hay manera de sobrevivir, al contrario, que usted paralizado de miedo. Cuando salió,
alguna vez se dio de latigazos preguntándose por qué no hice esto, por qué no hice aquello, si hubiera hecho esto, si hubieras hecho aquello, hubiera sido diferente? No, no se podía, no, porque vea, ahí había, la disciplina era tan grande que usted no podía hacer más que lo que estaba ordenado a hacer. Usted tiene que caminar aquí para allá y hasta allá. Y usted si salía del camino, si usted golpes y malos tratos, entonces seguía uno. No se puede hacer nada. Le digo, es la gente que cree, no, estaba uno esclavizado, como si fuera un esclavo. Así nos traía y más sin comida y sin baño y sin la ropa, ¿no? Se baja uno totalmente a la gente, se vuelve uno un zombie prácticamente. Le voy a hacer dos preguntas malosas, las demás no lo eran tanto. ¿Cómo reaccionaron los que antes de llegar a los campos se decían no judíos? Los que habían luchado tanto por asimilarse y no serlo, porque siempre he pensado que el que llegaba siendo judío decía, bueno o malo, pero aquí estoy por ser judío. Pero, y todos los que se habían pasado toda su vida tratando de no serlo, y de pronto se encontraban ahí porque un alemán había decidido que sí, son judíos. Bueno, esa gente efectivamente yo sí creo que les llegó un castigo definitivamente, porque ser judío, eso no se puede borrar definitivamente. Eso es una marca de fábrica que no se borra. Y esto de que, claro, yo sé que muchos con el tiempo eran libre pensadores y eso, pero al final todos claman a Dios que los salvara. Así todo el mundo. Era la misma gente que son antirreligiosos el día mismo que ya fallecen, piden a Dios que les salve. Este tipo de gente, bueno, no es... Exactamente, yo creo que en ese momento ellos se dan cuenta del error que no podían escaparse y trataron de escaparse y no podían. Esta es la diferencia que hubo con ¿cómo se llama?, de los españoles. Cuando hubo los españoles, si usted agarraba la maleta y sus cosas y salía de España, usted se salvaba la vida. Si usted quedaba en España, tenía que convertirse. Pero los alemanes no, ellos buscaban humillar al judío, atacarlo tenía su cuerpo, y aparte en España, cuando hubo era únicamente en las posesiones españolas, o bueno, con Portugal, pero no se metía con los ingleses, que también eran dueños de muchas tierras del mundo en esa época. En cambio, los alemanes buscaban judíos desde las islas griegas más remotas hasta en Siberia, y hasta, bueno, no Siberia, sino hasta el Polo Norte, me imagino a Suecia, hasta el final, o Finlandia, que son hasta el final del mundo, buscaban. Esa fue la diferencia totalmente. Y mucha gente, sí, esto, como usted dice, que tratan de esconderse por motivos, ya sea económicos, culturales, lo que sea, de no darle la imagen judía. ¿Por qué? Porque había mucho antisemitismo en todo el mundo en esa época. Definitivamente había una cosa terrible. No es aquí, gracias a Dios, México, que es un país maravilloso. Se ponen aquí con kippah y andar a la calle, y aquí no hay policías en la entrada de los templos, que va uno a la sinagoga, no hay policía, no está blindado, está abierto y puede entrar cualquiera. Pero desde esa época ya había problemas siempre había problemas, que nos acusaba el judío una lista de mentiras terribles, hasta que teníamos cola, que violamos a las mujeres, que éramos avaros, que bueno, tantas cosas que había. Bueno, y entonces, después de la guerra, sí. ¿no tuvo la tentación de no mandar a su hijo? Bueno, primero no me dijo cuánto tiempo pasó antes de que viera pasar a una señora y dijera, esto es algo que no me acordaba yo. Bueno, de ver las mujeres, pues claro, los ve uno, pero ya depende de la edad. Si uno tiene 8, 10, 12 años, no, pero ya a los 20 años a cualquiera le llama la atención, definitivamente, sí. Pero eso sí, pues claro que sí. ¿Por qué no va uno a ver una mujer? Con mucho gusto. No debe ser judío de cualquier tipo. Ahorita el mundo ha cambiado, ahorita ya está abierto, está más... Usted tiene el celular y usted puede desde ahorita, donde está usted o estoy yo, abrimos y podemos hablar con una persona en China o en Australia o en el Palo Norte, o en el Polo Haciendo Norte. preguntas Señor Luis, malosas, perdón, viniendo de un señor campo Luis. de concentración,
usted podía hablar con cualquier mujer, podía casarse No, podía vivir con no, alguien no, que no no, no, había no. vivido eso. No, imposible, porque inmediatamente al bajar del vagón, inmediatamente separaron hombres y mujeres, definitivamente, y al Sí, no, pero momento, después de la guerra, Daniel, sí. Daniel, de- a ver, después de la guerra, usted tenía que buscar a alguien que hubiera tenido las mismas experiencias que usted o podía estar con cualquier persona. No, con cualquier persona, porque bueno, ese es un trauma que lo tenía de momento y poco a poco se va quitando y bueno, como uno creciendo, ya entonces no es que como le dije, le recuerdo es toda la vida, pero hay que vivir y sobresalir precisamente y eso es la cosa, para no caer en dependencia totalmente, no, al contrario. Cuando uno ve la vida tan bonito, ve los árboles, la luz, el sol y mujeres y todo, pues es la vida. Entonces, eso ayuda a uno precisamente a ir poco a poco cicatrizando las heridas. Es como todo, depende de cada uno. Hay gente que quedó muy lastimado y se suicidó porque definitivamente no podía seguir y otras seguimos adelante poco a poco. Claro, tardó un tiempo, pero claro, hay que adaptarse a la vida, si no, imagínense, no pueden salir y encerrarse. bueno, Bueno, yo quiero no, aprovechar y no fue mi preguntarle caso. algo, Luis. Don Luis. Sí, Después de la guerra, después del Holocausto, hubo mucha gente que no pudo contar sus historias o lo que le pasó, o que la gente no creyó lo que les contaban, otros se guardaron lo que tenían, otros lo pudieron platicar a todo mundo. ¿Cuál fue su caso? Yo sé que hoy en día lo platica y da muchas conferencias, da muchas pláticas, siempre logrando un gran efecto, pero después de la guerra, esos primeros años después, ¿cuál fue? ¿Contar lo que había vivido usted? ¿Guardarlo? ¿Cómo lo vivió y con su familia, no? le voy a explicar claramente. Era un silencio completo. No había, no pensaba, no tenía la idea, claro, era un trauma que tenía uno, muy doloroso, pero lo guardaba para uno mismo. Toda esa cosa se salió a la luz pública cuando en 1970, que no me acuerdo qué era, no, 80, ¿no? Cuando agarraron al criminal de guerra Eichmann, precisamente allá en Argentina y se lo trajeron allá en Polonia, perdón, en Israel. Entonces, en ese momento, no sé, gracias a Dios me di cuenta, el Estado de Israel hizo un movimiento mundial, y entonces se abrió, debido también a que estaba en esa época, empezó la televisión, se hizo un reconocimiento mundial, mucha gente no sabía y no se hablaba. Mis padres nunca me hablaban. Yo pregunté, hay cosas que no me acuerdo, no puedo ser. Yo quiero preguntar y nunca pregunté. Nosotros en México teníamos una asociación que se llama Asociación de Sobrevivientes del Holocausto, Sección México, y nos juntamos aquí en Tecamachalco y tomamos café, pastel, platicamos entre nosotros, pero no daba hay ninguna explicación a otra gente. Después, a raíz que hubo lo de Eichmann un poquito antes, que todo ese movimiento, es cuando ya se empezó y entonces se abrió y bueno, entonces ya todo el mundo ya se enteró y ahorita con la comunicación, la tecnología fue indiferente. Antes no había esa tecnología, entonces Cuando estaba hablan muy entre ustedes en restringido. Tecamachalco, ¿de qué hablan? No, se juntábamos. ¿Qué hablamos? Pues que ahí sí que hablábamos cada quien de sus vivencias. Uno está en Alemania, uno estuvo en Polonia, entonces, ¿qué le pasó? Pero entre nosotros, prácticamente, entre nosotros. Sí, sí. No se hablaba afuera, prácticamente. En Y algún como usted momento dice, entre ustedes se sientan a analizar lo que está pasando en distintos gobiernos del mundo hoy o en distintas zonas y tratan de hacer paralelos o de prepararse por si sucede o de hacer algo para que no suceda. bueno, precisamente esos viajes es precisamente para que los jóvenes, hablemos los jóvenes, sepan lo que pasó y se preparado y no como aquella vez que nos agarró todo el mundo desprevenido, definitivamente, porque todo fue una gran mentira, una propaganda tan grande y no había esa tecnología de comunicación que ahorita usted cualquier persona, ya sea
desde humilde hasta lo que sea, puede comunicarse con cualquier persona. Entonces, esa cosa que no había esa comunicación hizo de que no se podía, no sé, no había ese momento. No sé, creo que está uno apagado hasta que poco a poco se fue despertando esa cosa y ya, y claro, esa es finalmente la cosa de los viajes que se hacen en los campos para que la gente despierte y estén preparados, los jóvenes, yo les digo, es que está preparado, estén al pendiente, no acepten todos estos, como tantas veces hay tantas cosas que salen no de verdad en el Facebook, y tantas noticias que son no verdad, está al pendiente que no pase nuevamente. Pero no hablamos definitivamente fuera de nuestra junta, hasta que después poco a poco, hasta los colegios, después poco a poco los fue llamando, pero eso tardó un tiempo, pero gracias a Dios, ahorita sí ha cambiado. En México Ahora tenían sí. ustedes una muy activa portavoz que era Doña Wasserstrom. Sí, exactamente con ella. Que Me juntaba yo en su casa de Tecamachalca y vivía ella. Y fue la primera que juntó, nadie se había ocurrido. En su departamento ahí nos juntamos y platicamos pero entre nosotros. Hasta que después hizo ella cuando un usted le libro. dice a los jóvenes hoy que estén Sí. preparados, ninguno le Sí. pregunta qué significa eso. Bueno, pues no, prepararse, les digo, bueno, que esté preparado, que no esté al pendiente y hagan cuidado de la propaganda, de esos anuncios, de esas cosas, mentiras que dicen que va a pasar, pues, ¿qué más se le puede decir? Entonces, sí, ellos que toman en cuenta esa cosa y ya está uno, aparte, ya más listo, ya más al pendiente y está uno con tantas noticias que va uno viendo el mundo como ha pasado, algo que ha cambiado. La gente era diferente. Antes estaba una gente totalmente aplacada porque no había esta tecnología de antes. ¿Me entiende usted? Hace 80, 100 años, únicamente era el periódico o la radio, las dos maneras que daban la noticia. Entonces, cuando los alemanes, en cada país que llegaron, lo primero que hicieron, agarrar el radio y ¿cómo se llama? El periódico. Y cambiaban y metían todas sus mentiras, pues la gente va creyendo, como le digo, una mentira, y de la semente llega la verdad, que eso ha pasado en muchos casos. Se nos está viniendo el tiempo encima, pero ¿qué le diría usted o cuál sería un mensaje básico para alguien de 18 años hoy que vive, yo qué sé en dónde, en Estados Unidos o en Francia o en la Condesa, que se la pasa yendo a fiestas y todo? ¿Qué le diría que cuidara o que observara o que hiciera para evitar que esto se vuelva a pasarle a él? Porque si vuelve a pasar, no le va a pasar a usted, le va a pasar a ellos. Sí, bueno, que les digo, pues, precisamente, como le dije hace rato, que estén al pendiente de toda esa publicidad nociva que hay, que analicen y que bueno, cualquier noticia o cualquier cosa, pues que estén analizando si les conviene, que no puede si es peligroso. Bueno, ahorita los jóvenes ya están más listos, aunque vaya a fiestas y todo, y ya ve que todo ha cambiado, la relación. Antes usted salía con una persona, usted le invitaba a una muchacha, usted le invitaba a tomar un helado, a sentarse en el parque, ir a un cine, todo eso ha cambiado. Ahorita miles y miles se conocen únicamente por la computadora o por WhatsApp o por la tableta y hasta se casan y todo. Entonces, todo es uno, pero sí está más preparado porque usted ahorita aprieta un botón. Si usted quiere saber del holocausto, aprieta el botón. Si usted quiere saber una historia de Mongolia, la aprieta. Si usted quiere saber de Sudáfrica, usted aprieta porque ahí sale en la computadora todo la historia. Y más ahorita con la inteligencia, esa que va a salir, más, no sé dónde acabamos esto. Se va, ya no hay La nada que inteligencia hacer. artificial no le hace Sí. pensar un poco en el Golem. Sí, vamos a hacer como la gente, próximamente va a ser como robot, es lo que dice, ya no va a hacer falta a la universidad, ¿para qué va a la universidad ahí? Usted apriete y le van a dar todo,
Hasta la base de su trabajo le hacen todo. Ya ve que han hecho experimentos de cosas que tardan meses, lo hacen en horas o en días, lo hacen. Es una revolución tecnológica mundial que nunca se había pensado y que estamos ya en la puerta de eso. Así es. Y que hay que cuidarla con lupa, supongo. Pues sí, es de que ya algunos gobiernos ya toman en nota de que si hay leyes que se protegen, bueno, eso lo van a hacer, pero va a haber otros progresos. ¿Quién se iba a imaginar? Cuando yo nací todo, no existía la televisión, yo nací en la televisión, no había el Viper, no había el celular, no había el tableta, no había el computador, no había nada, ni la pluma atómica, y ya ve, y todo, bueno, nos vamos acostumbrando a todo, va a cambiar. Ese es el cambio mundial del mundo por la tecnología, que tiene su ventaja y claro, sus desventajas, definitivamente. Ya ve que lo que pasó con el accidente, eso del submarino, eso por la tecnología, ahí está definitivamente, o cosas de esas, ahí está. También tiene su ventaja y sí tiene su desventaja, pero yo creo que los jóvenes ya están más preparados que antes, definitivamente, con tanta información que reciben, buenas y malas, de un lado, bueno, es cuestión de cada uno que analice cuál le conviene. Ya no se pueden estar atrás de cada uno, pero yo creo que ya está más preparado, definitivamente, porque ya se sabe, ya cualquier gente, la educación ha subido. Antes la educación era mucho menor, había mucho menos gente que estudiaba, que escribía, había mucho analfabetismo. Ahorita ya eso ya ha pasado esa época. Ahora usted aunque usted no hable en cualquier idioma, usted aprieta su celular y le habla en su idioma y usted sabe toda la historia de cualquier país. Y es cuestión de los jóvenes, yo creo que están más preparados, definitivamente. Claro, no falta un loco, algún maldito que siga haciendo masacre, pero no especialmente ya a los judíos. Hablemos del problema judío. Claro que siempre sigue ese problema, no se va a acabar. Pero bueno, yo creo que sí está más preparado y apoyar lo que se puede hacer. Y por eso es muy importante esos viajes se hagan y no más ese viaje, sino se platique. Y por eso me da gusto ir a muchas universidades en México, en Monterrey, en Puebla, en Coatzacoalcos, en Veracruz, en tantos lugares que, y créemelo, he llegado ahí cuando termina la práctica de 1,000, 2,000, 3,000 gente y muchachos, no de primaria, universitario, me abrazan y me besan y parezco, no sé, como que, y me se ha acercado gente en Chihuahua, en Parral, en Veracruz. Oiga, ¿le puedo dar un abrazo? Sí, por mucho gusto. Y le puedo decir algo, ¿por cuál me va a decir? Usted es el primer judío que conozco. Entonces, imagínese. Y ahí está, entonces, y gente que no nos conoce, no saben, aparte de México, qué porcentaje nosotros somos 40,000 o 50,000, entre 130 millones de mexicanos, qué porcentaje, muy poquito. Si usted va a Chiapas, ¿quién va a saber quién es judío? O usted va, no sé, en Guerrero, ahí en la montaña, ¿quién va a saber? Pero bueno, aunque estén en la montaña o estén en Chiapas, el señor tiene su celular y ahí ya se da cuenta quién es quién. Eso cambiar la tecnología, eso nos ha ayudado. Pues qué bueno que el primer judío que conocen sea usted y sea Sí. alguien congruente, pensante, preparado y con esas experiencias y con esa capacidad de comunicación, porque no vaya siendo que al primero que conozcan sea un perfecto delincuente y luego nos tachen a todos. Si van a seguir el Bueno. ejemplo, pues por lo menos nos van a tachar a todos de inteligentes. Van a decir, mira qué Así, inteligentes son todos los judíos. Así que Claro, pues siga representándonos y diciéndole a la gente que se ponga las pilas y que si ve que el discurso populista está subiendo de nivel, que se ponga las pilas, dígales lo que sigue. Dígales pues que sí. todas esas frasecitas del Volkswagen y el pueblo es primero y todo eso, siempre terminan en un engaño al pueblo y en un abuso de ese grupito. Así Que se es. pongan las pilas, ¿verdad? Pues sí, que todo el mundo ya veo que pasa ahorita en Cuba, cómo está la gente, cuántos inmigrantes llegan a México, miles como nunca. Ahí está, y de dónde vienen países, de Venezuela y Haití, y Cuba, y hasta mandan, llegan, no sé, de ahí, de la India y de Pakistán, y no sé qué, de todos lados. Bueno, eso es terrible, pero bueno, así es lo que más puedo
hasta que Dios quiera que siga, yo sigo platicando y les explico, y está interesado, y dijo que algo les queda, definitivamente algo les queda, y ya abren la gente. Ahorita la gente está mucho más preparada, yo siento, mucho más lista y mucho más al pendiente. ¿Tiene ¿Qué le usted puedo alguna decir? relación con Jacobo Opatovsky? ¿Jacobo Patowski? No, no Sí. existe. ¿Mande? Jacobo no. Jacobo ¿No? no existe. ¿En México? Sí, No. Yo tengo un hermano que se llama Roberto Patowski. es su No hermano. Jacobo. Sí. ¿Se lo conoce? A Roberto sí también. Bueno, es que el otro es hace algún periodo, pero Roberto sí. Ese es mi hermano. No tengo otro Patowski, no existe. Jacobo no. Ah, pues debe ser mucho menor que usted, Su niño, Roberto. pero no lo conocía. O sea, ha de ser un. No, Bueno, es que él no sí, yo estuvo le en el llevo oro. 15 años. No, él nació en México. Él es Por 15 años eso, más chico que yo. Es Roberto. Y lo que usted es su dice, hermano. Jacobo, ha de ser un nieto de alguna de mis nietas y de mis hijas ahí, pero no, ese no, adulto es únicamente Roberto, ese es mi hermano. Y mi hermana Pues, tiene una hermana, pero está casada y no lleva el apellido Patowski, tiene el apellido de su esposo. No, bueno, Jacobo, pues, no, así de joven, ¿dónde lo sacó usted? ¿Quién le dijo? ¿Usted conoce un Jacob Patowski? pues no sé, mi mente es muy extraña. Ignóreme, por favor. Pero salúdeme a Roberto. Eso sí. ¿Cómo se llama usted? Daniel Eisen. Daniel Eisen. Ah, muy bien, mucho gusto. El gusto ha Nos sido vamos a todo encontrar. mío No, realmente. Roberto es mío. Sí, Y ojalá dígame. nos pueda acompañar pronto otra vez, porque por lo menos le pude hacer un montón de preguntas que siempre me llamaban la atención de cómo funciona la mente humana Sí, antes, durante y después de una experiencia como el Holocausto. no sé, pero hay que salir adelante. Hay que ser positivo, Daniel, definitivamente. ahora hay que Esto me invitar ha a todos, ayudado. regresar a todos a que vean el programa de Samantha y de Jessica, The Voice of the Silence con Diario Judío, hablando de la marcha de la vida para no judíos. ¿Cuándo es eso? Es el domingo 16 de julio, lo pueden ver por Diario Judío, lo pueden ver por Zoom. A ver, Este pasado mañana, domingo 16 de julio, ¿a qué horas? 1:00 p.m, hora de El Ciudad de lunes. México. Si ya pasó esa Lunes. fecha, lo pueden ver después otra vez grabado en Diario Judío y todo lo demás. Vale la pena, seguramente también va a estar por ahí el señor Luis y varias personalidades más de la Marcha de la Vida y de todas las experiencias que ellas vivieron en este recorrido por Polonia, por diferentes campos, tanto dentro de la marcha como en su viaje posterior y todo, como ellas individualmente, la llegada a Israel y todo lo que implica para ellos y para todo el grupo que fue, que según nos comentaban, para que tengan idea, había mucha gente que no tenía idea de lo que era el Holocausto, de lo que había sucedido, de lo que podría ser, y va a ser muy interesante escuchar las experiencias y lo que vivieron Samantha con ellos y cómo les pudieron explicar y cómo se identificaron y pudieron sentirlo, ¿no? Muy diferente a lo que mucha gente de las escuelas Déjeme judías hacerle una va. última pregunta al señor Opatovsky. Sí. Dígame. ¿Usted cree que debe de mantenerse el Holocausto como algo judío o que debe de transmitirse como algo que puede afectar a todos, judíos o no judíos? Afecta a todo el mundo, no judíos, a todo el mundo. Se ha habido matanza en África, allá ¿cómo se llama? En Vietnam y todo, de miles de gente, no judíos, definitivamente. No, esto debe ser para todo el mundo, no importa. Nomás le quisiera, antes que se acabe rapidísimo, dar una cosa que se me pasó. Yo estuve ahorita, la última marcha que estuve en Polonia, yo agarré con mi hijo que me acompañó y tomé un Uber, bueno, un guía, y me fui al pueblo de mi papá, que estaba a 112 kilómetros de Varsovia. Yo desde aquella vez quise entrar, pero no pude ir. Esta vez llegué y quedé totalmente impresionado del homenaje judío que había en ese pueblo polaco, porque yo siempre las veces que he ido a Polonia y por la historia que sabemos de tanto antisemitismo que había en Polonia, aparte, usted, ¿cómo se llama? Va usted a Varsovia caminando y usted no quedó ni un rastro del judío, no hay nada, porque quedó totalmente Varsovia destruido hasta los cimientos, tanto por el levantamiento del gueto como por el levantamiento de los polacos. Entonces, en cambio, llegué a ese pueblo, que era un pueblo que había 2.500 judíos en esa época,
cuando mi papá vivía, y no quedó nadie. Y llegan ahí, hay un parque entrando a esa ciudad, se llama Gabin en polaco, Gabin, y en yiddish se llama Gombin. Había inmediatamente una fotografía grandísima, como espectacular que hay aquí en México, con la foto del antiguo sinagoga que estuvo ahí, en madera, que era antes de casi todo el pueblo, porque hay mucha madera en Polonia, quemada después por los nazis, pero esta imagen me llamó mucho la atención y aparte había una explicación totalmente de la presencia judía que hubo en este pueblo. Después estaba yo ahí con la persona, se acercó unas personas y se dieron cuenta que nosotros éramos de otro lado y empezaron a hablar, que yo no hablo polaco. Pregunta, ¿quién es usted? No sé qué. Entonces el guía que fue con nosotros dijo, no, esa persona, su papá nació aquí. Y fíjese, yo tenía el pasaporte polaco y mi papá lo rescaté, no sé cómo llegó hace años, se encontró. Yo encontré el pasaporte de mi papá, donde se ha nacido en Gabin. Y se le enseñé. La gente quedó tan impresionada que me abrazó, me besó, así, yo sé. Dijo, oiga, pues sí. Y no, como 10, 15 gente se nos juntaron, jóvenes, mujeres con matrimonio, niños, y nos dijeron, y nos llevaron, y me llevaron y nos explicaron dónde estaba el panteón judío, dónde estuvo la sinagoga, que ahorita no hay nada, es una plaza, dónde estaba el barrio judío. Una atención de veras tan amable de esa gente polaca, que me quedé muy admirado. Yo tenía un concepto definitivamente desde que fui ahí, que ya sé por toda la historia de Polonia, y ahí un calor humano en ese pueblo, de los polacos, de la gente sencilla, porque es un pueblo agrícola totalmente. Esa zona es totalmente preciosa, está ahorita todo verde, todo precioso, todo nuevo, que me llevaron ahí y de ver, sentí un calor humano de la gente. Inclusive nos paramos, porque le dije al guía, vamos a tomar un café, un pastelito, nos paramos así a un lado y nos sentamos como aquí, uno que tenía ahí la mesa aquí afuera, y él también les dijo, se acercó el dueño, ¿no? El mesero, y le dijo en polaco, no sé, me imagino, oiga, ese señor, su papá era de ahí, de Gombin, y eran judíos. No se imagina, se acercó, me abrazó, no sé qué me dijo, hasta me dijo, no quiso ni cobrar el café que tomamos. De veras, eso me alegró y me dio mucho gusto, que por lo menos hay un cambio radical entre la población, y más en Polonia, a mí me tocó estar con esas cosas, que quedé maravillado y agradecido con esa gente que me aceptaron ahí y me recibieron, y muy contento, porque también ellos sufrieron, no se crean, uno que no cree. Ese pueblo, me estaba explicando, donde estaba ubicado, había una iglesia ahí que está en la entrada del pueblo, muy chiquita, y todos me dijeron, esa iglesia antes era una iglesia grande, pero los mismos nazis, cuando vinieron, acabaron con los judíos, pero destruyeron la iglesia prácticamente. Y ahorita se construyó una chiquita, ahí está. Y aparte, esa zona exactamente donde está ubicado la ciudad de Gombin, los planes alemanes eran que fuera esa parte de Polonia tomada inmediatamente al territorio alemán. No así conquistado como las otras partes de que nomás administrado. No, que fuera conquistado y que ya era Alemania, como ya vi que Alemania ha hecho con Lorena y ¿cómo se llama? Alsacia, que se ponen alemán. Entonces, inmediatamente en ese pueblo, en esa zona, pusieron todos los letreros y todo, y expulsaron a los polacos. A los judíos los mataron, y a los habitantes de ese pueblo los expulsaron. Dice, entonces, qué coincidencia, ¿no? Entonces, cómo el mundo cambia las cosas, ¿no? Sé que nunca decir que no sabe uno lo que puede pasar. Me quedé maravillado de veras y agradecido con toda esa gente que de veras estaba alegres de que viniera alguien de tan lejos, porque lo dijimos de México, lejísimo, ahí a donde fue papá, y bueno,
De verdad, estaba muy contento. Yo me olvídese definitivamente. Pues, Así es pues, el mundo. muchas gracias por terminar con esto, porque esto nos permite regresar a las efemérides y recordar, como habíamos mencionado, la de Yadvave y ver que a lo mejor algo sí está cambiando, sí estamos mejorando, sí somos diferentes y a lo mejor no estamos condenados a repetir los mismos errores del pasado. Oh, no, ojalá que no, ojalá que no. Mucho gusto, muchas gracias y seguimos gracias, en señor contacto Luis. con mucho gusto. Gracias, hasta A luego. usted, Shabbat Sei gesund. shalom. Shabbat shalom a todos. Y a Gute Gesehen. Woche también. A gute Woche también y a gute yo, todo debe ser. Hasta luego. Dios. Gracias. Bueno, Y bueno, ¿qué más nos queda que decir? Que nos esperamos la próxima semana. Recuerde, Judaísmo Hoy, y aquí puede ver en Diario Judío, puede ir y ver la memoria del programa. Si no tuvo suficiente hoy y es suficientemente masoquista, vuélvalo a ver o mándeselo a alguien y repítalo, que se escuche más, y acompáñenos esta semana, la próxima semana. Lerke, nos queremos despedir. Fusis 2. Hay que prender tu micrófono, si no, no se oye el ruido que hiciste. Pero bueno, con todos estos saludos y con todas estas señales, nos despedimos en silencio y los invitamos a que nos acompañen este domingo. ¿A qué hora se saca? ¿1 de la tarde? Ya, 1 de la tarde. A ver. ¿ya me oyes? Ya. ¿Ya? Me despido de todos. Debo decirte que estuvo muy interesante el programa. Sí, el invitado de Isaac esta semana fue extraordinario. Muchas gracias, Isaac. Sí. De veras, Este, un invitado muy especial. sí, muy optimista, se contagia. Qué bueno. Qué bueno. En fin, ya vieron ustedes cómo surge un evento y de ese evento cambia todo. Cambia la vida de individuos, de países, del planeta, de culturas, de idiomas, de todo. En fin, esto fue. Yo sí quisiera agregar algo. Es muy, muy importante que en todas las escuelas, universidades, se les platique lo que pasó y a lo bajo que puede caer el ser humano. Es la única manera de que no se repitan las barbaridades de la Segunda Guerra Mundial, que fueron de veras inhumanas. Inhumanas. Bueno, más bien, pues fueron muy humanas porque las hicieron los humanos. Pero bueno, vamos a asegurarnos que no se repitan. Exacto. Para que no se repita hay que conocer la historia. Así que para conocerla, no deje de escucharnos la próxima semana. Y entre semana, ya saben, pueden oír Leyes Perras y Polémica y Café en voceshispanas.com, donde analizamos lo que está pasando legalmente en uno de los programas, lo que está pasando legalmente en México, y en el otro, lo que está pasando en el mundo desde el área de polémica y de café. Están disponibles las memorias en YouTube y están disponibles también en Voces Hispanas. En YouTube pueden buscarlo en Voces Hispanas MX. Así se llama, Voces Hispanas MX, y ahí están todas las memorias. Muchas gracias y no dejen de acompañarnos durante la semana en nuestros otros programas y leer nuestros boletines. Hasta luego y muchas gracias.